Bueno, muy bien. Buenos días a todos. De nuevo a los que no he saludado personalmente y de nuevo bendecido de poder predicar esta mañana la palabra de Dios y además de cerrar el tema que empezamos a estudiar la semana pasada con respecto a los matrimonios según el orden divino, basados en Efesios capítulo 5, iniciando en el versículo 21 hasta el versículo 33. Los animo a los que no vinieron aquí la semana pasada a que busquen esa enseñanza en el canal de YouTube. También existe un audio y, como ustedes van a entender hoy, es parte de aquello que somos llamados a entender claramente para poder vivir de una manera en que glorifica al Señor. Pero sí, como les estoy diciendo, la semana pasada el privilegio fue de estudiar juntos el llamado de la esposa dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Pero algo crucial que debemos de recordar es lo siguiente: el centro de este pasaje nunca es ni el esposo ni la esposa. El centro de este pasaje es Cristo. Y vamos a ir aprendiendo conforme vamos a estudiar este texto hoy también, que todo apunta a Cristo, todo apunta a su obra restauradora, todo apunta a su obra de santificación por la iglesia. Y hoy se va a volver más evidente que la semana pasada mientras estudiamos el llamado de Pablo hacia los esposos. Por esta razón, y de nuevo recordando lo que dije la semana pasada, si usted es una persona soltera, yo les recomiendo que tome notas y ponga mucha atención, porque si el Señor le da el don, el regalo de llamarlo a unirse a la vida matrimonial, todo lo que vamos a estudiar hoy y lo que estudiamos la semana pasada van a ser herramientas fundamentales para caminar en la dirección que Dios le dé. Pero igual, de manera general, la iglesia está llamada a conocer, a entender, para poder instruir, exhortar y defender las verdades que están incluidas en estos versículos que hablan sobre el pacto matrimonial según el diseño de Dios. Así que todos estamos llamados a tomar notas, todos deberíamos de desear crecer en estas verdades. El contexto de este pasaje: Pablo ha establecido quiénes somos en Cristo. Capítulo 1 al capítulo 3 nos habla sobre el plan perfecto de Dios, nos habla sobre cómo ese plan perfecto es dado a nosotros, ofrecido en el regalo de Cristo, y que por la fe en la obra, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Él, ese plan perfecto pasa a ser nuestro de una manera especial, y ahora somos adoptados por el Padre Celestial para la salvación, para disfrutar vida eterna con Él. Y parte de eso que revela Pablo en esos primeros 3 capítulos, y en el capítulo 4 y 5 también, es que como regalo de Dios, el Espíritu Santo habita, hace su morada en nosotros. Es a partir del capítulo 4 en adelante, hemos dicho, que Pablo nos explica cómo debemos de vivir de una manera digna ante los ojos de Dios, según el llamamiento que nosotros hemos recibido. Y ahora pareciera que el capítulo 4 es muy lejano a las verdades que estamos estudiando hoy. Pero usted tiene que entender, como esposo, como esposa, de nuevo, como soltero, como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que todo lo que estamos estudiando hoy tiene que ver con esto: vivir de una manera digna de esto que nosotros hemos afirmado creer, que hemos abrazado, que hemos hecho nuestro.
En otras palabras, que la forma en que vivimos refleje la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, cumpliendo los propósitos que Dios ha preparado para nosotros. Y esto es un punto crucial dentro del Evangelio. El miércoles estaba hablando con un amigo de la iglesia de inglés, con Michael, sobre esta verdad. ¿Qué otra razón bíblica tendría Dios para mantenernos aquí como peregrinos, como extranjeros en este mundo, nos describe la Biblia, lejos aún de ese hogar eterno que ya es nuestro, sino que vivamos para su gloria y seamos luz entre las naciones? ¿Qué otra razón? Hemos sido llamados a reflejar el amor, la gracia, la compasión, la misericordia, la justicia, la santidad de Dios, para que otros lleguen a conocerle y crean en Él y reciban la reconciliación que por medio de Cristo Dios ofrece a este mundo caído. Pero si nosotros no buscamos hoy, por medio de entender las verdades en el orden matrimonial o en todas las demás cosas que hemos estudiado ya en esta carta, vivir para cumplir este llamamiento no tiene ningún sentido. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, escribió: la iglesia está puesta en la tierra para que Dios sea glorificado por medio de ella y para que los hombres sean llevados al conocimiento de la salvación. Esa es la razón. Si usted cree en un evangelio cuyo propósito principal es que su vida sea cada día mejor según los estándares del mundo, y no entiende que Dios le ha dejado en esta tierra para reflejar a Cristo en toda circunstancia, y escojo estas palabras por el contexto del pasaje de hoy, es decir, en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, para darle gloria, ser luz en medio de la oscuridad y llevar a otros a conocer y disfrutar la vida eterna, entonces usted ha entendido el evangelio de manera equivocada, o por lo menos de manera incompleta. Véalo según la Biblia. En 1 de Pedro capítulo 2, 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Todo esto Pablo ya lo predicó en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y dice: mantengan entre los incrédulos, y podríamos agregar entre los mismos hermanos de la iglesia, una conducta tan ejemplar, porque es que si no, ¿cuál es el propósito? Que aunque hoy los acusen de estar haciendo mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. De eso se trata. Jesús lo dijo así en Mateo 5. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se la pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y para que usted vaya amarrando esto con el contexto de este pasaje, el matrimonio es la oportunidad y el diseño de Dios para que usted haga brillar su luz delante de todos por medio del orden que Dios ha establecido, para que ellos puedan ver las obras buenas en ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ese es el corazón que debe de regir en el creyente, si entendemos bien el evangelio. Pablo lo muestra así en Filipenses 21-24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero,
¿qué escogeré? Dice, no lo sé. Me siento presionado por las dos posibilidades. En otras versiones dice, mi corazón está dividido por las dos responsabilidades o posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y note que el corazón de Pablo, por un entendimiento sano del propósito por el cual estamos aquí en la tierra y el evangelio, tiene cero que ver con pensar en su beneficio. Cero que ver con que esto se trata de su salvación y de su disfrute y de nada más. Más bien lo que está diciendo es, vivir es Cristo y morir es ganancia, pero no porque esta vida sea inútil, sino porque recibo más de lo que ya tengo en plenitud, es decir, estoy frente a Él. Pero Pablo dice, por mi entendimiento sano del evangelio, por entender con claridad cuál es el propósito verdadero de estar aquí en la tierra, más que mis beneficios, que sería la ganancia que recibo por estar en la presencia de Cristo, es que mi corazón está dividido en que si me voy allá o me quedo acá. Porque podríamos decirlo de esta manera, igual de importante es lo que Dios me ha encomendado acá que lo que voy a experimentar allá. Si me quedo aquí y puedo por medio de quedarme aquí apuntar a las personas a donde yo voy, prefiero quedarme aquí, dice Pablo. Esa enseñanza que han dado por ahí en algunos lugares torcida, de que hace a los cristianos pensar de que si usted desea quedarse en este mundo, usted está mal. Esa enseñanza está mal. Porque si ustedes me preguntan a mí, que si yo tuviera una conversación con Jesús y Jesús me dice, Dani, ¿vos qué preferís? ¿Estar ya conmigo o quedarte en el mundo más tiempo? Yo, sin pensarlo dos veces, le voy a decir quedarme en el mundo. Quedarme en el mundo. ¿Por qué? Porque, número uno, a Cristo nunca lo voy a perder. A Cristo lo voy a disfrutar hoy y por la eternidad. Pero número dos, porque yo entiendo el privilegio de que la razón por la cual yo estoy aquí en la tierra no es para pasarla bien. Entonces la gente dice, este mundo está tan horrible que el Señor ya llévanos ya. No, este mundo está tan horrible, Señor, que por favor haznos soportar en esta oscuridad para no solo yo librarme de este mundo, sino llevarme a más. No hay mayor privilegio para mí que poder tener un día más para poder presentarles a Cristo a mis hijos y a mi esposa. ¿O a ustedes? Thomas Watson, el puritano del siglo XVI, escribió: Dios nos ha dejado en el mundo para que hagamos más servicio para Él. De otra manera, tan pronto como fuéramos convertidos, hubiéramos sido llevados al cielo. Y que esta sea la motivación más grande mientras estudiamos este tema. Vamos a querer vivir el diseño de Dios para el matrimonio, o entender el diseño de Dios para el matrimonio. No para yo vivir más cómodo dentro del matrimonio, sino porque solo así le vamos a poder dar gloria a Dios. Queremos aprender del diseño de Dios para el matrimonio, no para compararlo con lo que ofrece el mundo, a ver en qué cosas sí y en qué cosas no, con cuáles me quedo del mundo y con cuáles me quedo de Cristo, sino porque a amar como Cristo, a sacrificarnos para caminar más como Cristo, a vivir sabiamente, a ser llenos del Espíritu, a someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Él es el centro de todo. Ahora, habiendo establecido que los creyentes, y esto es para todos nosotros también, llenos del Espíritu, viven en una actitud de humildad y servicio mutuo, es que Pablo, con todo eso bien claro, pasa a hablar sobre cómo esto se ve en el hogar. Esta semana, los esposos y las esposas, por segunda vez,
Ya la próxima semana empezamos a estudiar sobre cómo se ve con los padres y los hijos. Pero de nuevo, el versículo 21 es ese puente entre esa exhortación general y las instrucciones específicas para el hogar. Pablo habla de esa sumisión que debería de caracterizar a toda la comunidad cristiana y pasa ahora a explicar cómo esa disposición se expresa de manera particular dentro del matrimonio. Una relación diseñada por Dios para reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Entonces les voy a leer de nuevo el texto para que lo tengan bien frescos. Versículo 22. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se presentó y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Entonces, la primera idea importante: la autoridad de los esposos, o la autoridad, voy a ponerlo así, la autoridad de los hombres en el Nuevo Testamento nunca fue dada para exaltar al hombre, sino más bien para llamarlo al sacrificio. Vamos a ir aclarando eso desde el principio, y ojalá usted de nuevo haya escuchado lo que ya dije la semana pasada. Cuando Pablo aborda el tema del matrimonio en Efesios 5, no presenta la autoridad del esposo como una licencia para el dominio o la exaltación personal, sino como una responsabilidad que exige sacrificio, servicio y amor. Esto es súper importante. En el Nuevo Testamento, toda autoridad dada por Dios está orientada al bien de aquellos que están bajo su cuidado. Pónganle atención a la manera en que Dios dio la autoridad a las diferentes personas en la Biblia y de fijo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, así como los ancianos deben pastorear con autoridad la congregación, no pueden hacerlo como quienes ejercen dominio sobre ella, según 1 de Pedro capítulo 5. Y como Cristo mismo enseñó, el verdadero liderazgo se expresa en el servicio. Marcos 10. Toda la autoridad que Dios ha dado es para bendecir, para edificar, para servir, no para dominar. La característica de un pastor sano, de un anciano sano, no debería de ser como él domina la congregación, como si caminara a un nivel más alto que todos y todos le tienen que dar pleitesía a ese señor de ese reino. La característica debería de ser que con los dones que Dios le ha dado, el pastor, ejerciendo su autoridad de una manera sana, sirve sacrificialmente a la congregación para que la congregación florezca. Por lo que Cristo hace en ellos.
De la misma manera, el esposo está llamado a ejercer ese liderazgo, siguiendo ese modelo que Cristo ha dado. Y esto es interesante, porque para nosotros es muy lejano, pero esto es muy esclarecedor también. En el contexto del Imperio Romano, donde Pablo está escribiendo esta carta en el primer siglo, el tema de la autoridad de los hombres, o el tema de la autoridad de los esposos sobre la familia, ya era ampliamente aceptado. Es decir, nadie tenía un problema con el tema de la autoridad. Por ejemplo, la sociedad del Imperio Romano estaba estructurada alrededor de algo que se conocía como la patria potestas, que es un principio romano que otorgaba al padre una autoridad exagerada sobre su esposa, sus hijos y sus propiedades. El jurista, un juez romano llamado Gaius, registra en sus institutos que este poder era una característica distintiva del derecho humano. El hombre, el esposo, con una autoridad exagerada sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre todas las propiedades. Asimismo, la filosofía griega ya había enseñado por más de 300 años antes de que Pablo escribiera, y todo el Imperio Romano había absorbido ese conocimiento de los griegos, esta estructura jerárquica donde el padre, el esposo, es autoridad superior que todos los demás. Hay un historiador de nuestros tiempos, David de Silva, que registra que en el mundo del Mediterráneo antiguo, en ese área, todo estaba ordenado hacia el honor masculino y la preservación del estatus social del hombre. Es decir, todas las reglas, toda la estructura de la sociedad, entre eso, como las mujeres y los hijos y las demás personas se tenían que comportar, era para exaltar el dominio del hombre sobre todos. Un teólogo scholar, es decir, un experto del Nuevo Testamento, Craig Kenner, él señala que todos los códigos domésticos greco-romanos se enfocaban casi que exclusivamente en instruir a las mujeres, a los hijos, en sus obligaciones para exaltar el honor del hombre. Mientras que por medio del cristianismo, el hombre, en este caso el esposo, se coloca en una posición donde es su obligación más bien sacrificarse para el beneficio de los demás. Por eso, creo que lo más sorprendente, contrario a nuestros días, no es que Pablo está afirmando el liderazgo del esposo, eso ya estaba aceptado, sino que redefine completamente la naturaleza de ese liderazgo. Y esto va de la mano con lo que les decía la semana pasada. El problema no es el orden de Dios. El problema es nuestro pecado. Por ser nosotros pecadores, no desechamos el orden divino, sino que nos damos cuenta que el orden divino es bueno y que cuando nosotros vivimos motivados por los deseos pecaminosos, el resultado es malo. El esposo no es llamado a buscar su propio interés, sino a amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y el modelo a seguir no es el de los patriarcas de Roma, ni el grecorromano, ni el de ningún filósofo de nuestros tiempos. El modelo que tenemos que seguir es el de Cristo. Es el de Cristo. Otro teólogo de nuestros días, John Stott, escribió su comentario de esta carta: la novedad de la enseñanza cristiana no radica en el sometimiento de la esposa, sino en el amor del esposo. La sumisión femenina era común. El amor sacrificial masculino era revolucionario. No existía. Y otro teólogo, William Berkeley, escribió: ninguna religión había exigido jamás que un hombre amara a su esposa de esta manera.
ni siquiera la judía de esos tiempos, que además estaba completamente apartada de las enseñanzas del Antiguo Testamento. El deber del esposo era gobernar. El cristianismo dijo que debía amar como Cristo amó. Entonces, el cristianismo no minimizó a la mujer, no minimiza a la mujer, sino que elevó su dignidad al presentar al esposo como alguien que debe poner el bienestar espiritual, emocional y físico de su esposa por encima de sí mismo. Otra persona escribió: el liderazgo cristiano en el hogar no consiste en exigir sacrificio, sino en ofrecerlo. No consiste en buscar ser servido, sino en servir. Así, el matrimonio se convierte en una representación visible del amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Y Pablo escribe: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y de nuevo, al igual que la semana pasada, vamos con mucho cuidado y con buena letra. El mandato principal al esposo no es controlar, mandar, imponer, dominar, ni buscar ser servido. El mandato es amar sacrificialmente. El modelo no es la cultura, el modelo es Cristo. Somos llamados a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Cristo amó sacrificándose, sirviendo, soportando, perdonando, entregándose completamente. ¿Podemos nosotros los esposos hacer eso? Claro que sí, porque tenemos ese amor de 1 Corintios 13. Tanto las mujeres como los hombres lo tienen. En este caso, el hombre, el esposo, paciente, bondadoso, no egoísta, no guarda rencor, se regocija con la verdad, todo lo soporta, jamás se extingue. Ese es el atributo que Dios comparte con nosotros para poder vivir de la manera en que somos llamados a vivir. Ese es el tipo de amor que Dios mostró por medio de Cristo, que debe de caracterizar especialmente el liderazgo del esposo cristiano. Un pastor estadounidense, Kevin DeYoung, escribió: el liderazgo del esposo nunca debe de separarse de la cruz. El esposo lidera muriendo a sí mismo. Pero nada más para seguir quedando absolutamente claros, el amor es una responsabilidad tanto del esposo como de la esposa. Una esposa piadosa debe de amar profundamente a su esposo, así como el esposo piadoso debe respetar y honrar a su esposa. Sin embargo, aquí estamos hablando de un orden específico que refleja el Evangelio. Al esposo se le ordena amar como Cristo amó a la iglesia, con un sacrificio particular, con un liderazgo particular, con una entrega particular. Y a la esposa se le ordena responder a ese liderazgo con respeto, con sumisión voluntaria. Pero estas responsabilidades no se excluyen mutuamente, sino que se complementan dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Bien, ahora vamos a estudiar el término cabeza, pero diferente de la semana pasada, acercándonos desde las instrucciones para el esposo. El esposo, sí, sigue siendo llamado cabeza, pero de nuevo, es autoridad bíblica. No puede verse modelada con egoísmo, dureza, con orgullo, con manipulación o con pasividad, es decir, sin hacer nada. Más bien significa responsabilidad delante de Dios. Mis hermanos, esposos, ser llamado cabeza por parte de Dios
no es algo para que usted se infle, es algo para que usted se encoja, porque le pone sobre los hombros una hermosa responsabilidad con Dios de servir como Cristo sirvió a la iglesia. Ser cabeza significa usar la autoridad dada por Dios. De nuevo, esa autoridad no es erradicada, para procurar el bien espiritual de su esposa. Para eso es que usted es cabeza. El esposo no está llamado a construir su reino. El esposo es quien prepara el terreno para que Cristo construya su reino. Y ese tema es sumamente importante también. Cristo es el que hace la buena obra, ¿verdad? El texto lo dice con claridad. El esposo ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y después el versículo explica que la purifica, que la santifica, que la lava, que la transforma y la prepara para la gloria futura. Pero ojo que todo esto quien lo hace es Cristo. Es Cristo el que hace esas cosas, no el esposo. En otras palabras, el esposo no es el que salva a la esposa, no es el que santifica a la esposa, no es el reemplazo del Espíritu Santo en su casa y no es el que controla o domina la sumisión de su esposa. Pero sí debe amar de una manera que promueva el florecimiento espiritual de ella. ¿Cómo se ve esto? El esposo debe procurar edificar, es decir, sacrificar tiempo de descanso, por ejemplo, para orar más por ella o con ella. Es decir, el esposo duerme media hora menos para levantarse en la mañana temprano a orar por su esposa. Y si puede, la despierta 5 minutos antes de lo que usualmente se despierta ella para orar con ella antes de que ella siga en sus disciplinas espirituales. El esposo la cuida, renuncia a sus propias comodidades para atender sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Los esposos deberíamos de tener las orejas tan grandes como las mías y abiertas todo el tiempo, escuchando cada cosa que dice nuestra esposa sobre su corazón, sobre su cuerpo, sobre cómo se siente espiritualmente, para poner todas nuestras cosas de lado y empezar a planificar nuestra vida de manera en que nosotros podamos traer algo para preparar el terreno y que Cristo pueda trabajar de una mejor manera en el corazón de nuestra esposa. Los esposos son llamados a animar a nuestras esposas. Usamos nuestras palabras para afirmarlas, para agradecerles, para recordarles la gracia de Dios cuando ellas se sienten desanimadas. También para fortalecerlas. Las sostenemos, les tomamos la mano en los tiempos de prueba y las ayudamos a perseverar en su fe y en su sumisión a Cristo. Las ayudamos a florecer. Apoyamos sus dones, sus ministerios, el crecimiento personal, celebrando su desarrollo en lugar de sentirse amenazado por él. Porque hay que tener mucho cuidado con esto. Muchos hombres confunden el liderazgo espiritual con control espiritual. Quieren producir santidad ellos, de nuevo, lo que Cristo debería hacer, ellos se toman ese lugar para producir santidad y lo hacen por medio de presión. Por ejemplo, insistir constantemente: deberías de leer más la Biblia, deberías de orar más, deberías de servir más en la iglesia, no estás haciendo lo suficiente. Imponen expectativas espirituales sin paciencia ni acompañamiento, convirtiendo el crecimiento cristiano en una carga.
Nosotros los cristianos, los esposos cristianos, no deberíamos de apuntar por presión a esas cosas. Deberíamos de ponernos de rodillas y ofrecer nuestra mano para caminar junto a nuestras esposas, el caminar espiritual de ellas, lo que Cristo está haciendo en la vida de ellas. O también se ponen a criticar, señalar constantemente los errores espirituales de su esposa. Esto lo estás haciendo mal, esto no lo entiendes así, que pues, no estás haciendo esto bien. Y rara vez más bien le hacen evidente la gracia de Dios que ha tenido en ellas y cómo ellas bendicen nuestras vidas. Les corrigen cada falta, reaccionan mal cuando se equivocan, les apuntan a cada debilidad, crean un ambiente donde ella nunca se siente suficiente. Pregúntenle a sus esposas. O ustedes solteros, pregúntenle a los esposos para que los esposos le pregunten a las esposas si ellas se sienten amadas, así como Cristo ama, o si se sienten inseguras cuando están alrededor de ustedes, que ya ni siquiera quieren decir nada de la Biblia porque usted está listo con la Biblia para arrearles en la cabeza por lo poquito que entienden comparado con usted, si fuera el caso. Dureza. Responden con enojo o fríos cuando ellas están luchando con algún pecado, con alguna debilidad. ¿Y qué pereza? Vos estás luchando con esa vara. Bueno, pues, llámeme cuando ya lo tengas resuelto. Utilizar la autoridad espiritual para intimidar o para avergonzar o imponer obediencia en lugar de pastorear con amor y paciencia. Este tipo de malas características, ustedes saben, cuando apuntamos nuestros ojos a la cruz, no los vamos a encontrar en Cristo. No reflejan a Cristo. El propósito de ese liderazgo bíblico es que la esposa florezca para que Cristo haga su obra. 28-29. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Para mí esto ya es matemática simple, específicamente por lo que estudiamos la semana pasada. Tiene que ver con ese pacto matrimonial que Dios ha hecho. Servir a la esposa termina siendo una bendición para el esposo mismo. Si usted ha entendido sanamente lo que es el matrimonio cristiano, y Pablo lo amarra al Génesis más adelante, diciendo que el esposo deja a su padre, a su madre, y se une a su esposa, y ahora son uno, ¿verdad? Entonces, en el momento en que usted no ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, usted no se está amando a usted mismo. El esposo que destruye a la esposa, se está destruyendo él. No hay manera que el esposo, como dije la semana pasada, pueda cumplir los propósitos que Dios tiene para su vida, con ese don del matrimonio, con ese pacto que Dios ha hecho con esas dos personas. No hay manera que por medio de la destrucción de la esposa, el esposo pueda entrar con su frente en alto al cielo. No hay manera. Entonces Pablo dice, ¿quién haría eso? ¿Quién haría eso? El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y todas estas verdades, de nuevo, sí, las conecta con el Génesis. El esposo dejará a su padre y a su madre, dice. Y así Pablo de nuevo nos recuerda que esto no es una invención del 2021, 22 o 23, que esto no es algo del siglo pasado, ni siquiera que esto es algo de los tiempos de Jesús, de los tiempos de Pablo. Pablo dice, este es el diseño de Dios desde siempre, desde siempre. Este es el orden por el cual Dios hace que el Evangelio se muestre por medio de nuestra relación matrimonial. Y juntos, y solo juntos, en esa unidad, se va a poder cumplir ese santo propósito que Dios tiene para nosotros. Un misterio profundo, dice Pablo. Pero ¿de qué está hablando en todo este tiempo? Y esto es maravilloso. Dice que Pablo está hablando de Cristo y de la iglesia.
Y de nuevo apunta tanto al esposo y a la esposa para ver enfrente de esto que tienen en sus manos, como Cristo es con la iglesia, como la iglesia es con Cristo, pero lo que Cristo trae para que esa relación se dé buena. Es la clave que Pablo le da a todo este pasaje. El matrimonio existe para reflejar el Evangelio, el esposo refleja a Cristo, la esposa refleja a la iglesia, el amor sacrificial refleja la cruz, la sumisión refleja la cruz también, la unión matrimonial refleja la unión de Cristo con su pueblo, el matrimonio refleja la bendición de los pactos de Dios. Y esto nos amarra con todo lo que estudiamos al principio, ¿verdad? El matrimonio cristiano termina siendo, propósito máximo, una predicación visible del Evangelio. Cada uno de ustedes ame también a sus esposas como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Dos cosas antes de cerrar, y esto tiene que ver con lo mencionado la semana pasada y con lo mencionado esta semana. El complementarianismo es bueno, no es la meta del matrimonio. Es simplemente uno de los medios que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Podemos ser excelentes complementos el uno del otro, organizarnos súper bien, trabajar bien juntos y cumplir nuestros roles externamente. Pero si todo lo que hacemos no busca apuntar a Cristo, estaremos fallando en el propósito principal del matrimonio. Podemos ser excelentes complementos, pero puede que todo lo que hagamos lleve a las personas por caminos de muerte y no por los caminos de vida que solo Cristo puede dar. Por ejemplo, un esposo y una esposa que se complementan de manera extraordinaria. Él trabaja arduamente y provee económicamente para la familia. Ella administra el hogar con excelencia y apoya a la familia en todo lo necesario. Juntos organizan horarios, actividades de los hijos, vacaciones, las finanzas con eficiencia admirable. Sus hijos obtienen buenas calificaciones y destacan en deportes, ingresan a buenas universidades y eventualmente tienen las carreras de sus vidas y las más exitosas en el mundo. Desde afuera podríamos decir, qué familia más ejemplar. Pero si el mensaje principal que están recibiendo esos hijos es tu valor depende de tu desempeño, lo más importante es tener éxito, la identidad está en tus logros, entonces la familia puede estar funcionando perfectamente bien mientras dirige a sus hijos hacia un ídolo en vez de dirigirlos hacia Cristo. Esa familia ha aprendido cómo triunfar en el mundo, pero no necesariamente cómo amar, seguir y encontrar su identidad en Jesús. O la otra familia, sería otro ejemplo, que tiene un esposo y una esposa que trabajan igual de manera armoniosa y un complemento perfecto, nunca discuten, toman decisiones en conjunto, proveen juntos para su hogar, es un hogar cómodo, es un hogar estable, priorizan las experiencias, se enfocan en los viajes, en el entretenimiento, en la creación de recuerdos felices. Y ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero si el mensaje que constantemente se transmite es el propósito de la vida, ser feliz, hay que evitar el sufrimiento sobre toda cosa, por eso buscamos hacer cosas que no tienen sufrimiento ni sacrificio. Haz lo que te haga sentir más cómodo, más realizado,
porque aquí lo importante es que estemos cómodos todos, entonces están enseñando una visión de la vida muy diferente al Evangelio. Cristo llama a sus discípulos a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirle. Una familia puede ser extremadamente unida, amorosa y funcional, y aún así estar enseñando que la comodidad y la felicidad temporal son el bien supremo, en lugar de enseñar que Cristo es el tesoro más grande y que vivir para su gloria es el propósito principal de la vida. Efesios 5 muestra que el propósito supremo del matrimonio es reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso, el éxito de un matrimonio no se mide únicamente por qué también se complementan los esposos, sino por qué también, qué tan fieles reflejan a Cristo y ayudan a otros a verle a Él, a Cristo. Sí, el complementarismo es bueno, pero darle gloria a Dios es lo mejor. Y número 2, el matrimonio según el diseño de Dios es difícil, pero está lleno de gracia. Cuando Jesús le describió a sus discípulos lo que era el matrimonio, la permanencia en él, la seriedad, el orden que Dios había dado, el sacrificio al cual están siendo llamados. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron los discípulos? Los discípulos de Jesús dijeron: si es así la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Mejor no casarse. Ellos entendieron que el diseño de Dios para el matrimonio es exigente y supera las capacidades humanas, y tenían razón. Amar sacrificialmente, someterse voluntariamente, perdonar repetidamente y perseverar en medio de las pruebas no es fácil. Pero Efesios 5 nos recuerda que el matrimonio cristiano tiene un propósito más grande que nuestra comodidad, y que es mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, al contemplar esa relación es donde encontramos la esperanza necesaria para vivir nuestra vida matrimonial. Cristo trata a la iglesia ¿cómo? Con ese amor inagotable, paciente, humilde, bondadoso, lleno de gracia y fidelidad. Él nos restaura cuando fallamos, nos perdona cuando pecamos y nos sostiene cuando somos débiles. Por eso es que podemos navegar el diseño divino del matrimonio, porque cuando nosotros descubrimos nuestra debilidad, Pablo nos dice, de eso se trata, de descubrir su debilidad para que usted pueda experimentar el amor que Cristo tiene por la iglesia y que reflejen juntos, por medio de ese descubrimiento, quien Cristo es y quiere ser para los demás. En Cristo encontramos la gracia necesaria para obedecer, el ejemplo perfecto para imitar y el poder del Espíritu para seguir creciendo. El mismo Señor que nos diseñó para vivir esa vida en matrimonio, el mismo Señor que nos dio el orden del matrimonio, es el mismo Señor que nos sostiene y que nos da lo necesario para vivirlo para su gloria. Muy bien.